dictadura no se vota. Las dictaduras solo salen del poder con plomo o calle. Participar en los ejercicios electorales impulsados por los poderes dictatoriales equivale a legitimarlos. Estas son ideas que han alimentado el debate público en Cuba por décadas y que se han revitalizado ante la cercanía del 28 de julio, día en que se celebrarán las elecciones presidenciales en Venezuela. Ante ese debate y para avivar la esperanza que he visto en muchos venezolanos y también en muchos cubanos que creen que el chavismo sí puede ser derrotado después del 28J y sueñan con que eso acerque más a Cuba a la democracia, es que hoy quiero analizar si realmente es absoluta e irrefutable la idea de que es imposible transitar de una dictadura a la democracia por medios electorales. Antes de continuar, quiero agradecer al colega argentino Felipe Gali por la inspiración y porque un amplísimo porcentaje de las ideas que les compartiré hoy son fruto de su investigación. Desde ya les invito a todos que les sigan en X, antigua Twitter. Aquí les dejo su usuario. Recuerda además compartir la transmisión, darle like y suscribirte al canal si no lo has hecho. Recuerda también que puedes apoyar lo que hacemos mediante el envío de estrellas monetizadas de Facebook si nos ves por allí, o un super chat y un gracias si nos ves a través de YouTube. Si no lo has hecho, recuerda también suscribirte al canal. Es normal que las personas que hayan experimentado derrotas, violencias y fracasos en sus luchas contra una dictadura o un régimen autoritario pierdan cualquier esperanza de cambiar las cosas por medios convencionales. Pero también es cierto que los escenarios en política nunca son iguales y lo que no funciona en una dictadura sí pudiera funcionar en otra. Muchas de las opiniones y los pedidos que hoy vemos con relación a Venezuela son los mismos que durante mucho tiempo se han reproducido entre cubanos. El más común: no se puede ir a votar y mucho menos candidatearse en unas elecciones en dictadura, porque eso equivale a legitimar al sistema. Pero para evitar los sentimientos de excepcionalidad, lo primero que hay que decir es que ese no es un debate exclusivo de cubanos o venezolanos. Esa ha sido una discusión que han tenido que zanjar otros pueblos antes y oposiciones políticas también que se han enfrentado a otras dictaduras en el mundo. Pero claro, entiendo que ese dilema en los casos de Venezuela y Cuba adquiere características especiales, sobre todo porque para los venezolanos no es la primera vez que intentan la vía electoral para salir del chavismo. De hecho, la propia líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que hoy apuesta de forma irresoluta por la vía electoral, en 2017 negó la posibilidad de éxito de esa fórmula mientras el régimen controlara el Consejo Nacional Electoral. Un año después, en las elecciones presidenciales de 2018, la oposición venezolana llamó a la abstención y los venezolanos se abstuvieron en masa, computando la mayor cuota de abstención de la historia electoral venezolana, que alcanzó el 63% del padrón electoral. Pero la abstención tampoco garantizó que Maduro dejara el poder. Y por eso, 6 años después, ante condiciones diferentes y con mucho mayor efecto y pensamiento, la oposición ha creído de nuevo en la opción electoral que a regañadientes les ha puesto delante el chavismo. Pero lo más importante, lo ha hecho reconociendo los riesgos. Mari, ¿tú te acuerdas de la elección la de Enrique Capriles? Estábamos allá. Enrique Capriles, obviamente pierde, entre comillas, ¿no? La gente está a la espera de un llamado. Me acuerdo perfecto del momento, es que era tan tenso y tan duro. La gente está a la espera del llamado a Enrique Capriles para salir a las calles a defender el voto, a defender la elección, a reclamar que les habían cometido fraude. Enrique Capriles, para evitar que corra sangre, así lo dice él, evita hacer el llamado a las calles. ¿Se puede esperar un llamado a las calles de ser necesario? ¿María Corina Machado lo haría o no? Fernando, es que la gente ya va a estar en las calles desde muy temprano en la mañana y no van a abandonar los centros de votación. Esto va a ser una jornada de celebración, de reconocimiento, de encuentro, cívica, pacífica, ordenada y organizada. Nadie va a dejar su centro de votación durante toda la jornada. Como yo les he dicho, tenemos hora de entrada, pero no hora de salida. La gente se está organizando porque no hay plata para llevar comida, para hacer el transporte.
lo va a hacer la propia comunidad. Yo he dicho, el que tiene una arepa, lleve 2 arepas. El que va a llevar un termito de café, lleve uno un poquito más grande, lleve 2 vasitos. Porque no hay dinero para darle alimentos a los testigos, a los coordinadores, a los movilizadores. Tú vas a ver pero se van a quedar ahí dinámica ciudadana inédita. Pero Dime. se van a quedar ahí hasta que haya un resultado. ¿Se van a quedar ahí hasta que haya un resultado? ¿Se van a quedar ahí en las calles esperando ese resultado? Nos vamos a quedar allí el tiempo que haga falta, haciendo valer el resultado, contando los votos, papelito por papelito. Y tenemos todo un sistema de reporte y totalización que nos va a permitir conocer el avance del proceso en toda Venezuela. Las opiniones de quienes aseguran que no se puede vencer a un régimen dictatorial como el chavismo de Maduro mediante elecciones es tan especulativa como la que asegura que sí se puede. Pero lo que ha dejado claro la campaña de María Corina y Edmundo González es que hay varias certezas que ni el propio régimen chavista ya puede desconocer. Son más los que quieren un cambio que los que no. Y no hay forma de que el chavismo gane la elección presidencial del próximo 28 de julio a menos que cometa un fraude de proporciones descomunales. Después de la campaña de María Corina y Edmundo hay una certeza clarísima. El chavismo está derrotado. La incertidumbre más grande que prevalece es la de qué hará el chavismo ante la derrota. Pero con independencia de lo que haga el chavismo después del 28J, existe otra certeza innegable. Y es que la historia tiene ejemplos que aseguran que ante cualquier escenario similar a los que pudieran darse en Venezuela, que son varios, algunos movimientos sociales que se gestaron motivados por procesos electorales en dictadura dieron lugar a transiciones democráticas más o menos organizadas y duraderas en otros lugares del mundo. También hay ejemplos en la historia que demuestran lo contrario, o sea, que las elecciones no han funcionado como catalizadores de la destrucción de autoritarismos. Pero lo cierto es que tampoco hay nada que indique que el movimiento social gestado en torno a María Corina, que recopila el know-how de muchos otros y que ha logrado conectar como nunca antes con la gente, no pudiese producir en Venezuela los mismos efectos que los movimientos sociales que aquí abordaremos. ¿Usted qué prefiere? ¿Un gobierno atado de pies y manos, incapaz de gobernar, o un presidente con poderes para llevar adelante la nación? Haga valer su voto. Dígale sí al Uruguay para que los gobernantes puedan gobernar. Así convocaba en 1980 la dictadura militar de Uruguay a la ciudadanía a votar sí en un referéndum constitucional impulsado por la propia cúpula militar. La reforma constitucional buscaba legitimar al gobierno cívico-militar instaurado de facto en Uruguay tras el golpe de Estado de 1973. Para que se entienda un poco el asunto, habría que recordar que durante la dictadura uruguaya, la Constitución de 1967 en teoría estaba vigente, pero en la práctica carecía de eficacia. Por esa razón, la dictadura pretendía reformarla de acuerdo con sus intereses y con el voto de la ciudadanía entonces pretendía legitimar un cambio en la estructura del Estado que le permitiera a las Fuerzas Armadas implantar una democracia tutelada. Una democracia que iba a estar controlada, entre otros elementos, por un tribunal militar de control político que tendría la facultad de disolver partidos y anular procesos eleccionarios. La reforma constitucional uruguaya pretendía, entre otras cosas, la reducción del número de legisladores y la validación de todas las decisiones del régimen dictatorial tomadas al margen de lo establecido en la constitución precedente. Durante el plebiscito de 1980 en Uruguay, como en la Venezuela de hoy, la campaña por el no fue restringida en los medios de comunicación, al punto que se impidió publicar el proyecto de reforma completo. Pero aún así hubo medios de prensa como el semanario Opinar que se convirtieron en pilares de la promoción de esa opción. Y lo mejor en materia de comunicación fue que en un derroche de confianza, la dictadura militar permitió un debate televisivo sobre el proyecto. El debate se transmitió el 14 de noviembre de 1980, 16 días antes del referéndum, y contó con la participación de 2 consejeros de Estado que defendían el proyecto de reforma constitucional y 2 representantes de la oposición, uno del Partido Colorado y otro del Partido Nacional. Precisamente el representante del Partido Colorado fue Enrique Tarigo, el director del semanario Opinar, que como ya les había dicho, fue uno de los pilares en la oposición a la reforma constitucional. Yo diría que, para mí, a mi juicio, este proyecto de constitución instituye para el futuro un gobierno militar
en forma definitiva, o cívico-militar, pero mire que a mí le importa, la diferencia entre cívico-militar y militar no me parece demasiado grande, porque me parece que simplemente marca el hecho concreto conocido de que todos los gobiernos militares tienen apoyo de algunos civiles o de algún sector de los civiles. Ese me parece el defecto más grave de esta Constitución. Instituye, a mi juicio, un gobierno militar, no digo para la eternidad, porque las cosas que hacen los hombres nunca duran una eternidad, pero sí por largos años, porque además este proyecto de Constitución, de sancionarse como Constitución, va a ser muy difícil de modificar. Por otra parte, en el referéndum uruguayo de 1980 se dio otro elemento que pudiese avivar las esperanzas de los venezolanos. Y es que a pesar de las presiones de la dictadura y estando incluso dirigida por 3 interventores de facto designados por la cúpula militar, la Corte Electoral Uruguaya validó la derrota del proyecto de reforma constitucional después del referéndum. Lo que quiero decir es que el órgano electoral, que estaba cooptado por la dictadura uruguaya, ratificó una derrota con la que los militares no contaban. También hay que decir que los resultados del plebiscito de 1980 no significaron el fin inmediato de la dictadura uruguaya. 5 años más tuvieron que pasar para que una de las dictaduras militares más duras del continente acabara. Pero todos los analistas coinciden que la participación de los uruguayos en el plebiscito y la derrota del régimen con el 57% de los votos favorables al no marcó el inicio del fin de la descomposición del régimen militar. Después de esa derrota, la gente comenzó a movilizarse nuevamente y el régimen de facto tuvo que admitir elecciones primarias en los partidos opositores, liberar a los líderes de izquierda y terminó convocando a elecciones generales en 1984 bajo el amparo de la Constitución de 1967 y con la participación de todas las fuerzas políticas del país. Después de esas elecciones generales, definitivamente se instauró un gobierno democrático. Nuevamente, elecciones para acabar con una dictadura. Ese gobierno democrático se instauró en 1985 y su instauración demostró que el proceso de transición iniciado con el plebiscito de 1980 había demostrado ser efectivo y duradero. Desde su regreso a la democracia, Uruguay ha sido uno de los estados más estables de Latinoamérica y, ¿por qué no?, también del mundo. I hereby proclaim Ferdinand E. Marcos as the duly elected president. Binanggit natin ang Ateneo, hindi pwedeng hindi banggitin ng De La Salle. Cebu City. Estas otras imágenes que vimos son de Filipinas en febrero de 1986. Corresponden al acontecido en ese país luego de que el dictador Ferdinand Marcos fuera declarado ganador de unas elecciones convocadas por él mismo después de 20 años en el poder. Marcos, a diferencia de la dictadura uruguaya, pero muy similar al chavismo, llegó al poder en 1965 mediante elecciones democráticas y fue cooptando poco a poco los poderes públicos y el ejército hasta que finalmente en 1972, con la excusa de combatir la subversión comunista, declaró la ley marcial. Miles de personas fueron desaparecidas y asesinadas bajo su dictadura. Las elecciones de 1985 en Filipinas fueron convocadas después del asesinato del político opositor Ninoy Aquino en 1983. El asesinato de Ninoy marcó un cambio en la estrategia de la oposición filipina que hasta ese momento, y motivada por los mismos argumentos de cubanos y venezolanos, había apostado por el boicot electoral. El cambio de estrategia de la oposición filipina estuvo acompañado por acciones cívicas y movilizaciones sociales que exigían la convocatoria a elecciones. Durante ese proceso, al igual que en Venezuela, una mujer, la esposa del asesinado Ninoy Aquino, se convirtió en la líder de la oposición y candidata presidencial. Cuando convocó elecciones, Ferdinand Marcos nunca pensó retirarse o reconocer una derrota en contra de Corazón Aquino, la esposa de Ninoy y líder de la oposición. Y muestra de eso, después de la elección, y como también pudiera suceder en Venezuela, Ferdinand Marcos declaró su triunfo y asumió oficialmente el nuevo mandato presidencial. Pero la oposición se había preparado para ese escenario.
Habían llevado a cabo un minucioso conteo paralelo de la elección, lo que les permitió defender la idea del fraude y llamaron a la gente a defender su voto en las calles. Eso dio lugar a lo que hoy se conoce como Revolución Popular. Miles de filipinos se lanzaron pacíficamente a las calles. Al principio fueron reprimidos, pero en un último momento el ejército terminó poniéndose del lado de la ciudadanía y a Marcos no le quedó más remedio que irse del país. Ese es un escenario posible para Venezuela. No deseable, pero posible. No deseable porque podría reproducir el escenario del 2014 cuando murieron decenas de venezolanos en las calles, pero posible en tanto Maduro ha amenazado con un baño de sangre en caso de ganar la oposición. Sin embargo, ese escenario posible pudiera terminar como mismo ocurrió en Filipinas, con una sensibilización de los cuerpos de seguridad que hoy tienen familiares y amigos en ese mismo pueblo que de forma mayoritaria apuesta y quiere un cambio. No ha dado amor a la familia, no ha entregado alimento, ahora no nos escasea nada. Y el que no trabaja es de flojo, porque trabajo hay. Y esos zánganos que no quieren trabajar porque está pagado por el marxismo. Y a ellos los mandan a la micro a pedir plata. Yo espero que siga exactamente igual. Lo único que le critico es que a todos los comunistas no los haya echado para afuera. Estas son imágenes que tienen que ver con el ejemplo por excelencia que muchos utilizan para asegurar que hay esperanzas en procesos electorales incluso bajo dictaduras. El Chile de Pinochet de 1988. Y es también un ejemplo que comparte algunas similitudes con la Venezuela de hoy y que pudiera ofrecer algunas ideas sobre la transición a la democracia en otro posible escenario, aquel en el que el régimen dictatorial reconoce la derrota electoral. A pesar de las imágenes que vimos de personas agradeciéndole al general Pinochet y reproduciendo antagonismos ideológicos muy propios de la Guerra Fría y del contexto que dio lugar a las dictaduras del cono suramericano, lo cierto es que para 1988 la legitimidad de la dictadura de Pinochet era, para decirlo poco, muy cuestionada. Pinochet llegó al poder en 1973 después de un golpe militar contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y desde entonces, y a pesar de mejorar la situación económica del país, se había mantenido en el poder como líder de una junta militar que administraba Chile a sangre y fuego. Pero ante la crisis, el pinochetismo necesitaba generar una salida política que permitiera legitimar la permanencia de los militares en el poder. Por eso en 1988 la Junta Militar propuso a Pinochet como candidato para dirigir el país por otro mandato y ante la necesidad de ofrecer alguna legitimidad a la designación, estableció como requisito la celebración de un plebiscito nacional en el que se decidiera sobre la pertinencia o no de esa decisión. El plebiscito le preguntaría a la gente si quería o no que Pinochet fuera el presidente del país por otros 8 años. Para designar al señor comandante en jefe del ejército, capitán general don Augusto Pinochet Ugarte, como la persona que, previa ratificación ciudadana, ocupe el cargo del presidente de la República en el periodo presidencial que se inicia el próximo 11 de marzo de 1989. Acaban de nominar al general Pinochet como candidato, ¿qué te parece? Harto fome para el país. Harto fome. Sí, nada más, hasta los pago acá. El plebiscito no fue una elección presidencial. Era un ejercicio de ratificación muy parecido a lo que se hace en Cuba, en el que la única opción era Pinochet. La ciudadanía solo tenía la opción de decirle sí o no. De ahí aquel titular de la prensa chilena después del plebiscito. Corrió solo y llegó segundo. En Chile, como en Uruguay y en la Venezuela de hoy, la comunicación política relacionada con el sí tuvo preponderancia absoluta. El régimen limitó a apenas 15 minutos diarios de televisión y radio a la opción del no. Y era la primera vez en 15 años que se escuchaban en los medios mensajes en contra de los intereses de la Junta Militar. Pero aún así, la campaña por el no fue exitosísima y todavía hoy es tomada como ejemplo en seminarios de marketing político. No dudo que haya servido de ejemplo al comando de campaña de María Corina y Edmundo, en tanto la campaña por el no chilena y la de la oposición venezolana apelan ambas a las fibras de la gente, sobre todo a la alegría que pudiera venir después del triunfo. La campaña por el no en Chile duró apenas 30 días, pero todo el movimiento en torno al plebiscito hizo que la gente se removilizara esperanzada y acudiera a votar en masa.
E insisto en el tema del voto en masa porque en el Chile de Pinochet estaba tan viva como en Cuba y en Venezuela hoy la discusión sobre si un régimen dictatorial como ese sería capaz de transformarse a partir de resortes electorales controlados por el propio régimen. Sobre todo porque la gente había experimentado 2 referendos anteriores que estuvieron plagados de irregularidades. Uno en 1978 y otro en 1980, que fue el que se utilizó para aprobar la Constitución. No obstante, a pesar de esa historia de fracasos y manipulaciones electorales, en 1988 la gente cansada de la represión se conectó de nuevo y no se abstuvo, sino que acudió en masa a votar. Para el plebiscito del 88 se inscribieron en los registros electorales cerca de 7,5 millones de ciudadanos, lo que equivalía a un 97,53% de los ciudadanos habilitados para votar. Nunca antes en la historia política electoral de Chile se habían inscrito tantos ciudadanos para votar. Casi la totalidad de los inscritos terminó votando y el 43% votó por el sí, mientras que el 54,7% lo hizo por el no. Y eso ocurrió en Chile cuando los miedos de la gente eran los mismos que hoy tienen muchos venezolanos que llaman a no votar. Tengo miedo de que haya una guerra civil o que haya un desastre y padezcan mis hijos. Si desde anoche empezaron los bombazos, ¿cómo no voy a tener miedo ahora? Nosotros mismos teníamos miedo de lo que podía ocurrir, porque había sido una dictadura tan brutal que evidentemente cualquier evento que significaba pelear contra la dictadura causaba miedo. Era una mezcla entre emoción de votar y qué va a pasar y de temor. Van a aceptar el resultado si ganamos. Y a pesar de esos miedos en Chile, la gente no solo acudió a votar, sino que celebró con alegría. Y aún sin saber cómo sería la transición. No me gusta, no lo quiero. Lloré como un niño, de alegría. En eso no se equivocaron los publicistas. De una alegría incontenible, pero también recordando a mis queridos amigos que ya no estaban. Porque además siempre la alegría en la vida personal es breve, es efímera, dura poco. Y yo les puedo asegurar que alegría como esa no había sentido nunca en mi vida y el pueblo chileno tampoco. Llegó la alegría ese día. Otro cuento es lo que va a ser después de la transición. Y es precisamente en materia de transición donde el ejemplo chileno ofrece algunas lecciones que sirven para evaluar un posible escenario en el que el chavismo acepte una derrota electoral. Porque ciertamente una cosa es la elección y otro cuento diferente, la transición efectiva. La victoria en un proceso electoral no garantiza el triunfo inmediato de la oposición y la democratización de un país. Se requiere un traspaso efectivo de poder. Y esa es una de las preocupaciones de muchos en el caso de Venezuela. ¿Qué pasará entre la elección del 28 de julio y la entrega del poder efectivo que no debe ocurrir de acuerdo con la Constitución hasta 6 meses después? O sea, en enero de 2025. Más allá de la esperanza y los sentimientos que se palpan en la gente, después del 28 de julio los venezolanos tendrán que enfrentar, como mismo hicieron los chilenos, un escenario en el que los militares seguirán teniendo el poder y la última palabra. Somos un poder militar porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me apoya. Es chavista, es bolivariana, es revolucionaria. Somos un poder policial. Somos la unión cívico-militar policial perfecta. ¿Quién de los 10 candidatos puede decir esto? ¿Qué digo yo? ¿Quién tiene detrás de sí un poder como tiene este pueblo? Pero en ese escenario donde a lo que apela el régimen es a la violencia, el músculo que demuestra la gente en las urnas y pacíficamente en la calle, sumado a la presión internacional, sin dudas puede hacer cambiar hasta el más férreo de los militares. En Chile, la atención internacional al plebiscito de 1988 fue determinante, y así debería ser también en Venezuela. Chile era la última de las dictaduras militares del Cono Sur que quedaban en pie para 1988. Y eso hizo que todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, pusieran el ojo allí e intentaran auditar lo que estaba sucediendo y además presionaran a Pinochet.
Y todo eso se logró porque la oposición había demostrado con su fuerza que, sin importar lo que dijeran los resultados electorales, el régimen estaba derrotado. Muestra de que la presión internacional fue decisiva en Chile es el hecho de que después de la transición a la democracia se supo que desde 1986 los equipos de inteligencia de la Armada chilena habían comenzado a advertir a la Junta Militar que ya era necesario cambiar el rumbo o al menos desarrollar un plan político para salir de la crisis en que estaba sumido el pinochetismo. Específicamente la Oficina de Estudios Sociológicos de la Armada, una unidad destinada al análisis de inteligencia que operaba bajo el control del almirante José Toribio Merino, alertó a la Junta Militar y a algunos ministerios claves de que el régimen enfrentaba un riesgo real de ser estrangulado por los Estados Unidos si no se abría y flexibilizaba su postura con relación a la oposición. A esta posición de los estadounidenses, los militares chilenos le llamaron la American Squeeze Strategy. Un año después, en 1987, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas condenó al régimen de Pinochet. Y después de esa condena, la propia Oficina de Estudios Sociológicos de la Armada admitió en un informe confidencial que el régimen estaba derrotado y que el escenario fortalecía la posición de los opositores y, lo peor para ellos, abría el camino a reinstalar el control civil sobre los cuerpos castrenses. Y el temor a ser controlados de nuevo por los civiles, que implicaba la posibilidad de ser juzgados por sus crímenes, fue lo que llevó a los militares a planificar un plan político que o bien garantizara la continuidad del régimen o bien ofreciera una salida en la que conservaran algunos de sus privilegios. El plan político de continuidad fue el plebiscito de 1988 y ante su fallo y el reconocimiento previo de haber sido derrotados, los militares optaron entonces por la salida negociada. Y ahí es donde empezó a fraguarse definitivamente la transición. No sabemos si evaluaciones similares a la de la Oficina de Estudios Sociológicos de la Armada chilena se han producido o se producen en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero ante la situación actual del país tampoco tengo por qué dudarlo. Let's go. No obstante, hay que recalcar que muchos consideran que una salida negociada o las negociaciones como las que se produjeron entre Pinochet y sus opositores son indispensables para lograr que una salida electoral en dictadura pueda tener resultados efectivos y no sangrientos. Pero también hay que estar claro que esas negociaciones son las que aprovechan los dictadores para arrancar concesiones que terminan protegiéndolos. Y son esas concesiones las que otros muchos ciudadanos ven como injusticias. Y a esa dicotomía también tendrán que exponerse los venezolanos si el chavismo admite su derrota. Por ejemplo, las negociaciones después del plebiscito de 1988 permitieron que la Central Nacional de Informaciones, un cuerpo de inteligencia y control político, tuviera tiempo y capacidad para incinerar sin consecuencias los archivos más sensibles que estaban en poder de todos los ministerios del país. La destrucción de toda esa evidencia jugó y todavía hoy juega en contra de un posible proceso de justicia transicional. Además, los militares chilenos condicionaron el retorno a la democracia a la preservación del principio de autoridad de los militares sobre los civiles y a la irrevocabilidad de aspectos claves de la Constitución de 1980. Como resultado de las negociaciones y bajo el riesgo de que los militares decidieran darle marcha atrás a la transición, el régimen militar chileno y la oposición civil consensuaron 54 reformas constitucionales que fueron ratificadas en otro plebiscito que se desarrolló el 30 de julio de 1989. En ese plebiscito, que tuvo mucho menos dramatismo que el de 1988, el 91% de los electores ratificó las reformas a la Constitución. Solo el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR llamaron a oponerse. Lo que se buscaba con ese plebiscito era zanjar los problemas de legitimidad de la Constitución de Pinochet y propiciar una transferencia efectiva de poderes, garantizando en parte muchos de los privilegios y la impunidad de los militares. Por eso, algunos de los cambios introducidos en 1989 a la Constitución de Pinochet, que por cierto todavía sigue vigente, implicaron terminar con la facultad del presidente de exiliar, el establecimiento de los recursos de amparo y de protección durante los estados de excepción y la eliminación del artículo 8º de la Constitución que proscribía a los partidos de ideología marxista. Pero también esas modificaciones permitieron que los militares mantuvieran la capacidad de nombrar 4 ex miembros de sus filas como senadores
e impidieron que se reconociera la facultad del presidente del país para nombrar o revocar a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Esto último bajo el argumento constitucionalizado de que los militares eran los garantes de la democracia. Estas concesiones permitieron, primero, que Pinochet permaneciera al frente del ejército chileno hasta 1998 y que luego de su salida del cargo fuese nombrado senador vitalicio, lo que por supuesto le garantizó su impunidad hasta que murió. Los privilegios de los militares chilenos permanecieron hasta después incluso de la salida de Pinochet como jefe del ejército. No fue hasta el gobierno de Ricardo Lagos entre los años 2000 y 2006 en que fueron negociadas otras modificaciones a la Constitución, dentro de las cuales se encontraban la eliminación de algunos de los privilegios que mantuvieron los militares después de la transición y que fueron previamente mencionados. Y hago toda esta historia porque quiero insistir en la certeza de que para Venezuela hay esperanza. Pero es posible que en caso de un triunfo de la oposición y un reconocimiento de la derrota del chavismo, Venezuela se enfrente a un proceso transicional que tome tiempo y que no necesariamente implique un ejercicio inmediato de justicia. Pero más allá de eso, quiero insistir en la idea de que ahora mismo se nota que los venezolanos tienen más certeza de que las cosas van a cambiar que miedo a que nada cambie. Y esa certeza de cambio que tienen muchos no deberíamos empañarla si queremos lo mismo. Porque si hay algo innegable es que lo mejor que hay para que nada cambie es no hacer nada. Y es precisamente eso lo que muchos piden para Cuba y también para Venezuela. Que la gente no haga nada, o mejor dicho, que hagan solo lo que ellos les indiquen. Desde mi perspectiva, lo que hay tras la negativa de la validez de la lucha que hoy impulsa María Corina y gran parte del pueblo venezolano no es una resistencia al cambio. No es un deseo de permanencia del chavismo en el poder. Es sencillamente un deseo de que el cambio se produzca bajo las condiciones y las preconcepciones de quienes niegan que unas elecciones en dictadura puedan conducir a la democracia. Y parte de esas preconcepciones se sostienen en el hecho de que no puede haber otra salida que no pase por arrancar el mal de raíz sin ofrecerle concesión alguna. Por eso es que yo creo que antes de definir nuestras posiciones, encontrar los argumentos que las sostengan y criticar las de otros, que siempre es un ejercicio necesario y edificante, los demócratas que vivimos bajo autoritarismos y queremos un cambio en nuestros países, deberíamos intentar responder primero esta pregunta. ¿A qué estamos dispuestos para regresar a la democracia? Respóndeme esa pregunta tú en los comentarios. ¿Qué estás dispuesto tú a ofrecer con tal de regresar a la democracia en tu país? ¿Consideras que pueden ofrecerse condiciones para lograr eso? La respuesta no te hará más o menos demócrata, más o menos iluminado. Sencillamente, si te opones a la idea de que movimientos sociales nucleados en torno a un proceso electoral en dictadura puedan impulsar cambios en tu país, lo que hará la respuesta a esa pregunta será ofrecerte más argumentos que la simple frase de "en dictadura no se vota". Si te gustó el video, déjame tu like y compártelo con tus amigos y familiares para que otros también puedan disfrutarlo. Recuerda además que puedes apoyar lo que hacemos mediante el envío de estrellas monetizadas si nos ves por Facebook, o de un super chat o un gracias si nos ves a través de YouTube. Recuerda, como te digo siempre, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos y recuerda siempre que el periodismo es necesario, pero cuesta. Nos vemos en la próxima entrega.